Nos encontramos aquí con Juan Rodríguez, como siempre, y Roberto Baeza en los controles. Les habla Juan José Rivas y espero que tengan una muy buena semana. Muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Hola Juanjo, todo muy bien. Saludos también a las personas que nos estén escuchando en este programa de reporte semanal que llevamos algunas semanas sin hacerlo por temas de vacaciones de algunos miembros y ahora vamos a retomar lo que continúa de este 2026 tanto tormentoso como ha comenzado. Así es. Bueno, parte de esos tormentos es la destitución del presidente José Gerí de Perú el día martes 17 de febrero. Eh, el Congreso peruano, bueno, destituyó al presidente interino por argumentando la falta de idoneidad en el cargo, siendo el séptimo presidente en gobernar en Perú en los últimos 10 años. Tras la destitución de su antecesora después de 3 años, Dina Boluarte, que también era una presidenta, digamos, designada por el Congreso, no una presidenta electa, al igual que Gerí, debía gobernar hasta julio, ya que en abril al fin van a haber, se supone, elecciones parlamentarias y presidenciales en Perú después de un largo periodo de inestabilidad y de posposición también por parte del mismo Congreso de las fechas de las elecciones. Eh, bueno, lo que gatilló la salida y la moción de remoción por parte del Congreso peruano para de José Gerí fue, o sea, uno de los grandes gatillantes fue un caso de corrupción en el que se reveló que él se había reunido, encapuchado con un empresario chino llamado Yang Zihua, y que además no estuvo registrada en la agenda presidencial, digamos. Entonces hay algunos registros de la reunión de José Gerí donde sale con jockey, con lentes oscuros, digamos, caracterizado para no ser reconocido. Y además después se detectaron que habían otras ¿cómo se llama? Otras reuniones que él no había registrado bajo los portales de transparencia, que, bueno, me imagino que debe ser algo parecido a la ley chilena que exige a las altas autoridades públicas registrar todas las reuniones que tengan con personas que tengan intereses determinados de la vida pública en Chile, digamos, tengan que registrarlas en un portal de lobby. Además se supo que o sea, a través de la prensa que otro empresario chino llamado Yiwu Xiaodong, que según el Ministerio Público peruano había estado involucrado en la organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera, había estado también visitando el Palacio de Gobierno unas 3 veces al menos desde que Gerí asumió la presidencia, a pesar de que este mismo empresario estaba con arresto domiciliario. Otro de los escándalos también que además terminó en investigación fue la contratación de 5 mujeres que fueron a la oficina de gobierno y también al Ministerio del Medio Ambiente para reunirse personalmente con el Gerí. Y también el mismo Gerí reconoció haberle pagado a Ana Viburcio, eh, pagado en negro con dinero público. Eh, eh, digamos, el personaje de José Gerí terminó siendo un personaje bastante corrupto, digamos, y digamos, está enmarcado, digamos, dentro de lo que ha sido el desorden de la política interna peruana. Eh, y, digamos, bueno, él era una persona de derecha y ellos digamos, después de Dina Boluarte, que era una persona que, digamos, se dio vuelta la chaqueta, que era ministra de Pedro Castillo, pero que finalmente venía implementando un gobierno de derecha, digamos, en la práctica por los 2 años que estuvo, y que también fue destituida por corrupción y por distintos también casos similares a los de Gerí, aunque quizás no están descarados como los que ella, o sea, como los que Gerí ejecutó. Solo para hacer un balance ahí eh, de los presidentes que han habido desde 2016 hasta ahora. Estuvo Pedro Pablo Kuczynski, que estuvo del 2016 al 2018, que fue destituido.
Después estuvo Martín Vizcarra, que fue el interino del 2018 al 2020. Manuel Merino, que fue brevemente presidente por 5 días, hasta que finalmente después asumió Francisco Sagasti, que él sí concluyó su mandato en 2021, pero también como dentro de un interinato. Ahí vino después la elección de Pedro Castillo, que resultó ser ganador el 2021 y que bueno, fue llevado preso tras un conflicto profundo con el Congreso, donde este finalmente determinó su cierre, lo que terminó en una acusación de golpe de Estado, digamos, donde fue detenido y digamos su gobierno depuesto, y asumiendo Dina Boluarte como que era ministra de Castillo como gobernante interina, presidenta interina, hasta el año 2025, donde asumió Geri. Juan, te paso la palabra. Bueno, comenzarme mencionando, bueno, una rectificación, que Dina Boluarte sí fue electa como vicepresidenta en la elección en que ganó Claro, Pedro entonces, Castillo, y uh-huh, digamos, quedando vacante el cargo de presidente, ella asumió. Entonces, podríamos hablar de que ella era una presidenta que, si bien cometió varios actos que se podrían tachar de dictatoriales o de uh-huh, autoritarios, incluyendo masacre a población que se manifestaba pacíficamente, etcétera, etcétera, eh, ella al menos accedió al poder de una forma más o menos en una línea de soberanía, digamos, que uh-huh, claro, se le votó a ella siendo como una candidata como de centro izquierda, digamos, y Pedro uh-huh, Castillo un candidato más de izquierda, y en esta dinámica en que se producen las vicepresidencias en algunas constituciones. eh, Sin embargo, Geri es una persona que ni siquiera fue electo para el Parlamento. Él fue uh-huh, candidato al Parlamento, y ocurrió una vacancia en el distrito donde él se había presentado, y terminó asumiendo a posteriori, pero sin haber ganado la elección, sino no estoy seguro si habrá tenido algún tipo de segunda mayoría o por algún tipo claro. de arrastre partidario determinó que él la asumiría, y posterior a eso él asume como presidente designado por el Congreso. Entonces ya es un tema que él, en realidad, el respaldo popular tenía nulo, tenía respaldo Uh-huh, como de los poderes fácticos de Perú. Entonces, uh-huh, esta situación en la cual él está instituido deja entrever, o al menos yo lo interpreto así, la profunda corrupción que existe en el Estado peruano, porque pareciera ser que son cosas que hacen todos, uh-huh, y que él, sin ser sí, presidente, por ejemplo, había uh-huh, desarrollado cierto grado de negociación, y una vez asumido continúa con eso, y como con esta lógica como de lobby, digamos, no declarado, lo que deja entrever que de ahí para abajo todos funcionan igual, pero que el presidente al final es el que está sentado en el columpio y tiene que hacerse cargo de lo que hace, a diferencia de no sé, del resto de los congresistas, etcétera. En ese sentido, primero que todo, como que pareciera que ser presidente de Perú es como una cosa bien riesgosa. O sea, como que quien lo asuma tiene que también tener más o menos claro que lo van a meter preso después. O sea, como que no sé, no es como un lugar seguro. Como que cualquier cosa que se le pueda sacar, se la sacan. Y por otro lado, mencionar que esto genera un contraste político con el tema que existió con Pedro Castillo, entendiendo que Pedro Castillo en octubre, tengo entendido, del 2025 fue sentenciado a 11 años de prisión. Y él alegó hasta el final, digamos, del juicio, que él era inocente. A él se le juzga, finalmente se le termina juzgando por intento de golpe de Estado y como sublevación, digamos, pero que no tuvo el apoyo ni de las policías ni del ejército, y por lo tanto quedó solo en eso. A su vez, creo que hasta en algún momento incluso Pedro Castillo acusó de que lo tenían drogado y que él no estaba, digamos, en ejercicio de sus funciones mentales. Es decir, que, uh-huh, digamos, esa hipótesis que conllevaba que había un doctor que era su médico de cabecera, que le estaba dando píldoras, y que él fue llevado, digamos, a esta situación en una dinámica, digamos, de que perdiera legitimidad y que su proyecto político desapareciera. Entonces, en Perú existe en este momento como una especie de acefalía, que a quien principalmente lo ha beneficiado es al poder económico. sí, No existe, digamos,
no hay una fuerza política que pueda controlar al poder económico, sino que es el poder económico el que se ha, digamos, ha establecido una trayectoria, y eso ha ido en una dinámica de estar decapitando el Estado constantemente, como para que también el Estado no pueda ejercer un contrapeso contra el poder político, etcétera, y estamos hablando particularmente de un poder, o sea, perdón, contra el poder económico, y estamos hablando de un poder económico que es profundamente oligárquico, al cual, por ejemplo, estos escándalos que tuvo Geri con estos empresarios chinos, estos empresarios chinos en el fondo lo que hacen, y lo que se termina como en el fondo esbozando en esto, es que funcionan perfectamente con el poder económico, y es con el poder político con Sí, que, como en el que existe roces, pero las reuniones que tengan estos mismos empresarios con cualquier otro empresario peruano o de cualquier otro país que tenga fortuna en Perú, digamos, no es algo ilegítimo, sino lo que se cuestiona es como su relación con el presidente. Entonces, estamos hablando de que es un país que ya está en una lógica de neoliberalizar todo, o sea, como exacto. hacer desaparecer el Estado, y uno de los mecanismos es debilitar, como reitero, este poder político. En ese sentido, cabe destacar que uno podría igual categorizar el gobierno que intentó hacer Pedro Castillo como un gobierno más revolucionario, de empoderamiento como de las masas populares, y sobre todo de las masas populares rurales e indígenas, que son cuantiosas en Perú, pero que no tienen, digamos, una participación política en el Estado real, ya que es una sociedad que funciona o sigue funcionando en una lógica metropolitana, en la cual las zonas como por ejemplo Lima, que son zonas más europeizadas, tienen mayor influencia en la vida nacional que los sectores históricamente excluidos, y Pedro Castillo era, digamos, quien representaba ese anhelo, y por lo mismo fue que el Congreso entró en una lógica de obstrucción que terminó, digamos, en este conflicto, intento de disolución del Congreso y posteriormente destitución del presidente, y a esta altura sentencia, pero que en el fondo lo que nos termina explicando es que en el fondo Pedro Castillo era el que se quería revelar a la institucionalidad corrupta, y que al final la institucionalidad corrupta lo casó y lo terminó usando de ejemplo, como hemos visto en otras ocasiones, como para que nadie más se atreva a hacerlo, que es como Sí. algo bastante similar a lo que hemos visto en algunos casos en Chile. Y en ese sentido, fue el partido de Pedro Castillo, o parte del partido, que es Perú Libre, quien de cierta forma muchos congresistas le dieron la espalda en su momento cuando estuvieron estos conflictos, y incluso Pedro Castillo perdió el apoyo que tenía dentro de su partido Perú Libre. Ahora, quien asume este último periodo, digamos antes de las elecciones, o que estaría asumiendo, porque tengo entendido que también está siendo cuestionado, pero quien fue, digamos, quien reemplaza a Geri es José María Balcazar, quien también es del partido Perú Libre. Entonces, Sí. como que deja entrever que, claro, que ni siquiera en el mismo partido de Pedro Castillo había como una, digamos, una conciencia de cambio y de soberanía popular, que era lo que el proyecto que ganó la elección presidencial quería ejecutar, sino que ahora tenemos incluso un representante de su partido, digamos, asumiendo como la tapadera, para tratar de hacer resistir, digamos, un tiempo más esta institucionalidad corrupta que representa en particular el Congreso del Perú, entonces, y el Poder Judicial en el Perú. Entonces es un sistema súper complejo que pareciera que va a continuar en una lógica de crisis, y en una lógica en la cual van a estar constantemente cambiando los presidentes con tal de que no puedan haber decisiones políticas reales, sobre todo en la dinámica de la soberanía popular. Juanjo. Sí, sí, un poco para cerrar este tema. O sea, bueno, primero como dato del tema del nuevo presidente que asume Balcázar, algo curioso que dio en el discurso cuando asumió la presidencia interina, señaló que él estaba siguiendo algo así como o sea, él era heredero de una tradición que iba desde Atahualpa hasta Mao Zedong. Eh, lo que un poco da cuenta, o sea, yo creo que ante todo da cuenta de que eh, ¿cómo se llama?
hay un desorden grande en la política interna peruana. Yo creo que las derechas incluso no se están logrando poner muy bien de acuerdo, pero al mismo tiempo creo que efectivamente, como tú dices, hay una especie de... Yo creo que esta es una especie de orden desordenado de alguna forma, en el cual se mantiene el sistema político desordenado para que precisamente el poder económico pueda como hacer y deshacer, digamos, mientras se mantiene a las Fuerzas Armadas y de orden en un relativo disciplinamiento interno, digamos, respecto a las doctrinas clásicas de orden y seguridad que rigen en América Latina y en Perú. Bueno, en Perú además tiene su historia particular desde el fujimorismo en adelante, digamos, que también, por cierto, es muy posible que asuma el poder también. O sea, es una de las opciones como fuertes para que asuma el poder en las próximas elecciones. Sin embargo, también hay bastante incertidumbre, digamos, con respecto a quién... O sea, hay una fragmentación grande donde las encuestas, digamos, el candidato que tiene como mayor cantidad de votos tiene 18%, 17%, entonces es bastante incierto lo que vaya a pasar. Al parecer el sistema político peruano, a pesar de todo lo que ha pasado desde la destitución de Castillo, no se ha ordenado nada. Al parecer, de hecho, todo indica que ha seguido estando desordenado. Una cosa interesante que hay que estar atento, yo soy un poco más escéptico de respecto a estos cambios más por arriba, pero hartos analistas han señalado que en estas nuevas elecciones, bueno, hubo un cambio constitucional que se hizo a partir de también la evaluación que el propio Parlamento hizo de este desorden, porque Perú desde el año 94 es un Parlamento unicameral y desde esta próxima elección va a volver a ser bicameral. Eh, al parecer, como digo, los analistas y cierta institucionalidad peruana espera que eso permita, digamos, bajar la rotación de presidentes. Ahora bien, la pregunta es si los presidentes siguen siendo corruptos, va a pasar un poco como o los políticos, y con esto de que un Senado iría como a estabilizar, digamos, las decisiones que la Cámara Baja toma más desordenadamente, digamos. Queda la duda ahí si no va a pasar como sucede un poco en Chile, de que finalmente eso también, toda esta institucionalidad que muchas veces se destaca como algo que hace a Chile más ordenado que el resto de América Latina, es un orden que también protege a los poderosos, digamos. O sea, lo digo porque si los presidentes son destituidos por corruptos, está bien que estén siendo destituidos por corruptos, digamos. El tema es que, claro, van a crear un Senado para que ya los dejen de destituir por corrupción. Es una pregunta Es que es más probable que pase eso. que dejo ahí Sí. al público. Y es más probable que pase eso, porque es que es lo que pasa en Chile finalmente. Si finalmente la fortaleza institucional de Chile es también la fortaleza institucional para proteger a sus peces gordos. Y eso es preocupante si comparamos la situación chilena con la peruana, que yo creo que nosotros estamos en un nivel de fragmentación política cada vez más parecido al peruano, dicho sea de paso. Sí. Pasemos Sí, por al supuesto. otro tema, Juan, ¿o quieres comentar algo No, no, más? Sí, estamos... ya pues. Súper bien. Ya. Eh, bueno, el otro tema que queríamos tratar hoy día es el de la crisis, bueno, le habíamos puesto inicialmente crisis energética en Cuba, pero en realidad es una crisis geopolítica y una crisis, digamos, interna que está viviendo Cuba debido a la agresión que está ejecutando Estados Unidos mediante el gobierno de Donald Trump y Marco Rubio eh, que digamos está restringiendo o sea, cancelando todas las llegadas de petróleo desde cualquier país exportador. Esto se partió con cuando Estados Unidos secuestra a Maduro en Venezuela, y con eso, digamos, corta los envíos de petróleo a Cuba, que era su principal proveedor. Esto, bueno, obviamente no solamente genera una restricción en el acceso a la gasolina, digamos, al petróleo diésel para los vehículos, sino que impide el funcionamiento energético entero de la isla. Actualmente ya, o sea, antes de la agresión a Venezuela ya contaba con cortes de luz con medidas de racionamiento energético. Ahora, obviamente esto se agudizó muy fuertemente. Esto obviamente también impacta directamente en la provisión de servicios básicos y
bueno, el tema donde más delicadamente también le está pegando es el frenar su industria, su actividad económica, especialmente el turismo, donde las reservas turísticas han caído estrepitosamente en las últimas semanas, lo que obviamente ha generado toda una crisis interna y bueno, se ha generado también o sea, es un cerco, es una asfixia al pueblo cubano, porque esto no es una asfixia para el conjunto de la población, no para determinados dirigentes, ni nada, sino que se está asfixiando a la eh, isla completa. Eh, bueno, la situación de escasez es bastante crítica, pero lo que han señalado muchos dirigentes aliados de la isla, digamos, he estado revisando ahí algunas declaraciones de algunos dirigentes latinoamericanos que han estado en Cuba en las últimas semanas, como Lautaro Carmona, en el caso del Partido Comunista de Chile, Juan Grabois, que es un dirigente importante como de la izquierda del peronismo en Argentina, han señalado que, bueno, por un lado, se ha comentado harto, incluso en la dirigencia cubana, que están señalando que este es uno de los momentos más críticos desde, no sé, la invasión a Bahía Cochino, digamos, respecto a la amenaza poderosa que está haciendo el imperio respecto a su intención de derrocar la revolución cubana. Eh, pero al mismo tiempo dan cuenta de la enorme resiliencia también que ha tenido el pueblo cubano para poder organizarse y poder seguir satisfaciendo sus necesidades frente a este escenario de bloqueo. Eh, digamos, esto también ha llevado a algunas acciones de solidaridad. Ha sido México y China quizás los países que han estado más eh, proactivos, digamos, en poder ayudar con alimentos y otras provisiones a Cuba, en el entendido de que está la restricción del petróleo. Y, y también, bueno, en el ámbito más militar, los rusos también han señalado como reiteradamente que no se aceptará que se haga en Cuba lo que sucedió en Venezuela. Incluso han dejado entrever, digamos, entre medio de esas declaraciones que en Venezuela hubo alguna traición de algunos de los altos funcionarios para poder llevar a cabo digamos, la intromisión y el secuestro de Nicolás Maduro. Y que eso no ocurriría en Cuba debido, digamos, a todo el aparato militar y de inteligencia mucho más antiguo y sólido, digamos, que existiría, y la cohesión mucho más interna, mucho mayor que existiría en Cuba respecto a su proceso político y a su país, y bueno, y el patriotismo también propio del pueblo cubano, que es una tecla de la que se habla poco, pero de la que es muy importante entender de dónde viene la resistencia que ha podido tener en la isla respecto al bloqueo que Estados Unidos le ha hecho. Eh, Ahí para terminar, digamos, esta parte, o sea, por mi lado, bueno, lo que hay que entender es que lo que está haciendo Estados Unidos en realidad es una acción de guerra ya propiamente tal, no se están disparando tiros, pero generar bloqueos y aislar a la población y usar a la población civil como herramienta para poder inestabilizar a un gobierno determinado es una estrategia de guerra. Se ha usado en otras guerras anteriores, está tipificada en el derecho internacional incluso, y por supuesto que está condenada en el derecho internacional porque precisamente se está involucrando la población civil en una especie de lento genocidio, entre comillas, si es que lo estás matando de hambre, si es que le estás prohibiendo, digamos que tenga acceso a sus insumos más básicos. Es un acto de guerra propiamente tal, y es un acto de guerra que se asemeja a lo que ha hecho Israel tanto en Gaza como en Cisjordania, cuando han querido estrangular también a los palestinos, sin contar los bombardeos ciertamente, pero Israel usa ambas estrategias, digamos, el bombardeo y la asfixia total a la población. Eh, eh, eso quería, digamos, señalar respecto a este tema inicialmente. Juan, te doy la palabra. Sí, bueno, mencionar que, o sea, como todo, en realidad estas situaciones tienen mucho que ver como con los procesos históricos previos que las van configurando, y en el caso del particular de lo que pasó el 3 de enero en Venezuela, pero también lo que está pasando históricamente en Cuba, y ahora particularmente que ya
como que se cortó el agua, o sea, se cortó la manguera de petróleo, ya no hay más, etcétera, y entre otras cosas, termina siendo la consecuencia directa de que el orden internacional, sin una potencia bélica fuerte y, digamos, que genere como un contrapeso real en este caso con el país imperial de Estados Unidos, es algo imposible. Entonces, una vez que ya, digamos, la Unión Soviética deja de ser un contrapeso real, punto uno, y punto dos, ya deja de ser país, que son como dos procesos distintos, pero que parte de lo mismo. Digamos, el orden internacional comienza a desaparecer de a poco y empieza a ser siempre como una dinámica en la cual es más una ilusión y un decir que una situación real que digamos pueda demostrarse. Este mismo caso que tú mencionas, por ejemplo, de la Comisión de Crímenes de Guerra o la vulneración del derecho internacional, no se aplica, digamos, preventivamente. No es que, oye, la medida que tomó Estados Unidos podría generar digamos, una hambruna y por lo tanto hay que detener a quien hizo eso y juzgarlo inmediatamente en La Haya. No, si es que eso llegara a ocurrir, ocurriría cuando ya la hambruna ya ocurrió. Exacto. Los que juzguen a los militares israelitas por evaporar palestinos digamos, en los bombardeos, los van a juzgar, digamos, en 10, 20, 30 años, si es que se hace, pero con los bombardeos ya hechos. Entonces, digamos, la lógica que llevó a que existiera la ONU y la lógica también que llevó a que se desencadenara la Segunda Guerra Mundial y que hubiera un bloque de países, digamos, que quisieran aliarse para, por anga o por manga, terminar con el fascismo o al menos decir eso. Esa situación, una vez que ya están todos con bombas nucleares, eso ya se acabó. Entonces, el mismo Rusia no interactuó, digamos, en el tema de Venezuela, del secuestro de Maduro, en una dinámica en la cual Rusia no estaba dispuesta a iniciar una guerra nuclear por defender a un presidente, particularmente un presidente. Ahora, quizás podríamos juzgar a Rusia o a China, yo creo que ya es tarde, pero bueno, de que si es que estarían dispuestos a interceder si es que existiera un genocidio. Pero al menos en este momento tampoco vemos que intercedan tanto con el tema de Palestina, más allá de cierta ayuda, ciertas condenas, etcétera, pero no hay no sé, Rusia no ha bombardeado ninguna base militar israelita para detener los bombardeos, digamos, eso no lo han hecho. Y lo mismo quizás podría pasar con Cuba. O sea, con Cuba también se dice, vamos a defender Cuba, etcétera, pero si es que el día de mañana hay una invasión militar de Estados Unidos que se lleve a los principales cuadros del Comité Central del Partido Comunista Cubano y lo deje descabezado, cosa que probablemente no va a hacer caer el gobierno revolucionario cubano, pero sí va a generar mucho daño, probablemente Rusia y China tampoco hagan nada. Entonces, al final, lo que estamos viendo es que se cae la careta, que el derecho internacional no existe, que la soberanía de los pueblos se defiende, digamos, con acciones bélicas, con coerción social y digamos, inevitablemente con cierto autoritarismo frente a las fuerzas, digamos, que se quieran aliar, con este caso, con el imperio y con el enemigo. O sea, si es que no haces eso, te entran y tu país desaparece. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en Ecuador, con Correa? Correa se descabezó su movimiento y el país ahora está en una situación prácticamente de dictadura autoritaria de derecha y ya no hay, es una situación que ya prácticamente no se puede revertir en el corto plazo. Entonces, es probable que en Cuba obviamente no vaya a pasar eso. Pero lo que sí es claro es que si los cubanos dicen, ya, ok, vamos a ceder y vamos a entrar en una lógica de permitir que la derecha tenga representación en la isla, etcétera, probablemente estén perdidos, porque si es que creen que el imperio va a respetar las reglas, por supuesto que no los va a respetar. Y los cubanos lo saben. En el fondo los que no lo saben son como, mucha gente de izquierda, del progresismo, etcétera, que creen que como que andan con estas frasecitas de dejemos que las instituciones funcionen, y en verdad las instituciones solamente funcionan para los capitalistas. Así de simple y de trágico. Entonces, esta evidencia, y esto es como algo que uno incluso ve en los memes de internet, esta situación lo que representa es que si tú no tienes una bomba nuclear como tiene Norcorea, tú no tienes soberanía, ¿no? O sea, aquí no hay nada que hacer, y entonces
estamos con esta situación trágica y compleja que existe en Cuba, que necesita, digamos, la solidaridad internacional, que puede ser incluso una oportunidad para dejar de depender del petróleo en cuanto a la generación de energía, etcétera, pero que en el momento podríamos decir que es una batalla económica por resistir esa situación de aislamiento y etcétera, con la poca ayuda que les pueda llegar. Pero ahora vámonos al otro lado del mundo, a Irán, en lo cual está pasando más o menos lo mismo, y Irán está en este momento enfrentado con la potencia de la OTAN, Norteamérica e Israel, digamos, digamos, porque se sospecha que tiene bombas atómicas. ¿Y qué pasaría si es que no se sospechara, digamos? Irán estaría desaparecido hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la resolución para esto? Que si es que Irán permite, por ejemplo, que pasen los petroleros que van a apoyar a Israel o que se van a ir a las fuerzas de la OTAN, lo van a pasar por encima. Entonces, ¿qué hace? Tiene que empezar con acciones bélicas, y en esa lógica bien lo ha hecho. Bien lo ha hecho Irán en la medida en que tiene un desarrollo de tecnología de drones, de cohetes hipersónicos, etcétera, etcétera, que le permiten ser una amenaza real, por ejemplo, para un portaaviones norteamericano. Cosa que es súper compleja. O sea, cosa que Venezuela y Cuba no tienen, y que por lo tanto en este momento están en una situación que prácticamente Donald Trump se podría levantar mañana y bombardear Cuba y hacerlo desaparecer, y los cubanos todos resistiendo, etcétera, pero con una masacre a la cual no tienen contrapeso. Entonces, al final estamos frente a la locura de Donald Trump y la mesura que eventualmente y puedan tener Putin y Xi Jinping para no desencadenar un conflicto mundial, que es lo que eventualmente podría pasar en cualquier momento, porque las escaladas bélicas son cada vez mayores, y no hay que olvidar que ya estamos a menos de un año del último conflicto bélico, digamos, con armas reales, que tuvo Irán con Israel y con Estados Unidos. Sí, sí, sí. Yo quiero creer, pero en realidad es una falsa fe que me infundí pensando en esto, que es que, digamos, todo el asunto de Irán está medio encadenado con Cuba, en el sentido de que las negociaciones y amenazas, de alguna forma, si son favorables, digamos, al bloque no norteamericano, pueda, digamos, eso destrabar un poco el tema cubano. Quiero creer eso, pero también lo hago desde un poco una falsa, o sea, una ilusión que no sé muy bien de dónde viene tampoco. Yo solo quería, como para ir cerrando, mandarle un pequeño mensaje a nuestra izquierda chilena, que siempre duda con el apoyo a Cuba, y yo quiero preguntar realmente en este contexto, ¿qué es realmente lo que pretenden para Cuba? ¿Quieren que vuelva a ser Cuba un país caribeño más, lleno de narcotráfico, con sus élites llenas de dinero en los bolsillos, que en este caso las élites más encima serían las élites de Miami? Se olvidan, si es que saben algo de la historia de Cuba, que antes de la revolución la isla era la guarida de las grandes mafias estadounidenses, digamos, desde Al Capone en adelante, y también era el prostíbulo de sus millonarios, y ahí cabe recordar un poco la isla de Epstein, digamos, o sea, y las prácticas nocivas que tienen las grandes élites y la clase dominante norteamericana. ¿De verdad quieren que Cuba que sea un país más que lo que más exporta son delincuentes y narcotraficantes? ¿No les gusta que la salud y la educación de sus niños sea como la prioridad de cualquier planificación económica? ¿O quieren que simplemente las ganancias de los grandes capitales sean lo que orienta únicamente su desarrollo? Para mí, por lo menos, los logros de la revolución cubana, con todas sus precariedades y todas sus pobrezas y todos sus errores, si se quiere también, son cuestiones básicas que tiene que tener cualquier país latinoamericano, y que nosotros como latinoamericanos no hemos podido lograr en nuestra dignidad básica. Entonces que me gustaría que incluso si piensan que nada de lo que he dicho es meritorio de pensar, ¿de verdad creen que está bien matar al pueblo cubano lentamente mediante tácticas muy sucias de guerra? De verdad, a mí ya me tiene bastante indignado la forma de la reacción que tiene la izquierda chilena respecto a este tema, que lo tiene muy naturalizado y está demasiado encuadrado por los medios de comunicación. Se nota mucho que no hay ninguna reflexión, buscan la figuración inmediata, pero ya ni siquiera les da voto porque les va mal igual. Entonces creo que es un momento importante para poder hacer
esa reflexión. Yo con eso cierro el capítulo por mi parte, Juan, y le agradezco a toda la audiencia de Radio Mapa de haber conectado nuevamente el reporte semanal. Juan. Sí, continuando con tu reflexión, lo que se hace evidente es que aquí hay un temor hacia cambios reales y sobre todo como hay un reniegue hacia la construcción del socialismo. Y cuando la izquierda, digamos, que busca hacer transformaciones, digamos, y no solamente llamarse izquierda, reniega del socialismo, ya no tiene proyecto, porque el otro proyecto es el capitalismo, que ya está instalado. Entonces, al final lo que pasa tiene que ver con la conciencia de clases tanto de los que votan como los que ejercen la política, que lamentablemente ya está truncada hacia conservar lo que está. Y eso es porque no hay necesidad y no hay, digamos, deseo de hacer que las cosas cambien. Con eso estamos, yo creo. Sí, pues. Bueno, muchas gracias, Juan. Nos vemos en un próximo capítulo de Reporte Semanal. Que estés muy, muy bien. Ya, chau, chau. Chau, chau.